Bien, tenemos el tema siguiente, propiedades de la integral definida. Bueno, entonces, justamente lo que vamos a tratar después de haber definido la integral de una función y así como ver los casos en cuando es posible que una función sea integrable en un intervalo dado y haber calculado algunos resultados para las integrales de algunas funciones. Tenemos ahora las propiedades de la integral definida. Bueno, bien, entonces en la definición de la integral definida pues tenemos lo siguiente. Se ha aceptado que A es menor que B, es decir, el límite inferior en la integral es menor que el límite superior, dicho de ese modo. Bien, por ejemplo, si f de x es igual a x al cuadrado, entonces en la actividad 8 se obtuvo que la integral de a hasta b para x cuadrada derivada de x, o respecto de x, es igual a b cúbica menos a cúbica sobre 3. Bueno, la pregunta ahora que surge, ¿cuál es el valor de la integral? Pero ahora hemos invertido los límites, ¿verdad? Eh, y bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a proceder por definición nuevamente, como se tenía que resolver esto en la actividad número 8. Bueno, entonces, aplicando la definición y el teorema 2 de las funciones integrables, y bueno, pues tenemos lo siguiente. Claro, habría que suponer en este caso que A es mayor que B, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pues de esta manera, digamos que los subintervalos van a tener longitud A menos B sobre N. Está invertido, ¿verdad? Y eso es en el teorema 2, claro. Y los puntos representantes E sub K van a ser de la forma B más K por delta X. Recuerde que en el teorema 2 aquí estaba A, justamente, pero porque la desigualdad que tenemos aquí estaba invertida, ¿verdad? Que A era menor que B. Ahora estamos en el otro sentido de que A es mayor que B. Bueno, y bueno, entonces reemplazando, pues tenemos lo siguiente para el límite en las sumas de Riemann, justamente. Bueno, entonces vamos a simplificar eh, los productos dentro de las sumas de Riemann y luego ver el límite. Y entonces llegaríamos al valor de la integral. Bueno, pues entonces justamente desarrollamos dentro de la suma lo que es la función, porque dice que el punto representante lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque dice que la función es f de x igual a x al cuadrado. Bien, y realizar los productos que corresponden respecto de la longitud del intervalo, que se refiere a menos b, sobre la longitud de las longitudes de los subintervalos. Bueno, y entonces, realizando ese procedimiento, pues vamos a realizar las simplificaciones dentro de la suma, corresponde, primeramente en los productos, y entonces vamos a llegar justamente después de realizar las operaciones, que dentro de la suma, pues estos términos se pueden ver como esta expresión que contiene estos cuatro términos. Si nos damos cuenta, solamente los dos términos, digamos el segundo como el tercero, tienen, bueno, están dependiendo del contador K, de la suma de Riemann, K y K cuadrada, en este caso, en el tercer término. Pero los otros dos términos, tanto el primero como el cuarto término, solo dependen de los extremos del intervalo, en este caso A y B, y N, digamos así, que el número natural o el tamaño, digamos, o las partes que hemos dividido nuestro intervalo para, bueno, para ver el valor de la suma en la integral, en el límite de la integral, de la definición, vaya. Bien, entonces, de las propiedades de la notación sumatoria, pues el primer término, bueno, primero tendríamos que la suma que tenemos aquí, que justamente vamos a calcular su límite después, pues tendríamos esta suma de estos cuatro términos. Pero de las propiedades de la notación sumatoria dividimos cada uno de ellos, su propia suma, ¿verdad? Y observamos que el primer término, pues no está implicado K, ¿verdad? Ese contador, pues cada vez hay que sumar n veces el término AB cuadrada sobre n.
como el último término, b cúbica sobre n veces. Los otros dos términos no, porque el valor de k sí está contando dentro de la expresión, dentro de la sumatoria. Bueno, entonces, de esta forma, y aplicando las propiedades que ya conocemos de la notación sumatoria, la suma del 1, n veces, pues va a ser n. La suma de k va a ser n por n más 1 sobre 2, que es justamente la fórmula de Gauss. Bien, y k cuadrada, su suma, n veces, va a ser n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Bien, y entonces, prácticamente en el primer término va a quedar a cuadrada a por b cuadrada sobre n por n, que es el resultado de la suma. Digamos que estamos, este primer término, estamos resolviendo. Más 2 veces b por a menos b cuadrada sobre n cuadrada, multiplicado por la fórmula de Gauss, que justamente fue el resultado para esta suma de k, n veces. Y por último, de igual forma, a menos b al cubo sobre n cúbica por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, que fue el resultado de la suma de k cuadrada. Y por último, menos b cúbica sobre n por n, donde n pues, es la suma de 1 n veces. Simplificando nuevamente, pues vamos a tener esta expresión. Nuevamente simplificamos cada vez más. Y al final, la suma solamente va a quedar con estos términos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ya desarrollados. Bueno, entonces hay que calcular el límite de de estos 4 términos como están aquí, considerando que el límite es al infinito, ¿verdad? Entonces el límite al infinito de 1 sobre n, pues es 0, como este límite de 3 sobre n al infinito cuando n es muy grande, pues es 0, y justamente también 1 sobre n cuadrado. Bueno, aplicamos ese límite, pues es la definición justamente de la integral, pues entonces va a quedar a por b cuadrada más el límite de toda esta segunda y tercera expresión menos b cúbica. ¿Por qué a por b cuadrada? Pues porque no dependen de n al final de cuentas, este primer término como el cuarto término no dependen de n, pues de las propiedades de los límites, salen del límite justamente. Bueno, aplicando las propiedades de los límites, tanto el primer término como el segundo término, si dependen de n, pues se calcula sus límites, pero además tienen los coeficientes que no dependen de n, como que es el producto b por a menos b al cuadrado, como en el otro caso, a menos b al cubo sobre 6, justamente. Y entonces, pues se tiene el desarrollo de cada uno de estos límites, y justamente vamos a tener que el resultado es a cúbica sobre 3 menos b cúbica sobre 3. Justamente tenemos ya el valor de la integral. Veamos, comparamos los dos resultados que ya teníamos en la actividad 8, como en esta, y justamente en lo que difieren es en un signo negativo. Entonces quiere decir que las integrales también difieren en un signo. Y fíjense, entonces, ¿qué pasa ahora? Justamente vamos a aceptar que con esto, que las sumas de Riemann tienen sentido aún cuando A es mayor que B, ¿verdad? Bien, es decir, invertimos A y B. Y digamos que las longitudes de los intervalos, pues solamente cambian de esta forma o cambian de signo, ¿claro? Y ya esto le vamos a llamar la primera propiedad de la integral. Bien. De esta forma también tenemos la segunda propiedad de que la integral de la función f de a hasta a va a ser 0, justamente porque a menos a en la longitud de los subintervalos, pues va a ser 0 en el numerador sobre n, ¿verdad? Y justamente eso va a implicar que la suma o los productos de la suma van a ser ceros, y por lo tanto la suma va a ser 0 y el límite va a ser 0. Bien, y hemos probado también que la segunda propiedad es correcta. Bien, entonces, ¿qué es lo que queda con las instrucciones que vienen a continuación? Pues es que en la tercera propiedad nos indica esto, y lo que tenemos que hacer, bueno, pues que es mostrar que esta igualdad es cierta, ¿sí? Tener las condiciones. Fíjese que aquí la función f de x es igual a 1, ¿verdad? Y una vez que tengamos esto, pues, o bueno, ¿cómo lo debemos de hacer? Pues como justamente lo hicimos en el ejemplo de inicio de estas diapositivas. Desarrollar la suma, y la función, fíjese que la función es constante, es 1. Entonces, realmente lo que va a contar va a ser las longitudes de los subintervalos. ¿Bien? Y aplicando las propiedades de la suma, de los límites, y vamos a llegar al resultado. Bien, inmediatamente, pues realizar un bosquejo gráfico de la interpretación geométrica del valor de la integral, ¿sí? Ver la función quién es,
y qué significan cada uno de estos términos, la constante C, y ver, bueno, esbozar con un gráfico la interpretación geométrica de este resultado. Bien, también decir cuál es la relación del valor de la integral si A es menor que B y C es igual a 1 con el intervalo. Es decir, si C fuera 1, justamente quedaría la integral de A hasta B respecto de X, ya la C ya no se mencionaría porque sería 1, es igual a B menos A. C ya es 1, B menos A ya nada más. ¿Cuál sería la interpretación? Bueno, la segunda actividad quedaría, ¿cuál es de esto? La cuarta propiedad de la integral, pues es el de la suma, y justamente las mismas condiciones, todo lo que se indica, nuevamente, y con esto mismo, con esta misma propiedad, deducir el caso de la diferencia, claro, aplicando las propiedades de la suma, de la notación sumatoria. Tenemos la propiedad número 5, o la quinta propiedad, que es de A hasta B, la integral de C por f de x, que es igual a C por la integral de A hasta B de f de x respecto de x, claro. Donde C que es cualquier constante real y f es integrable en el intervalo A, B. Nuevamente, mostrar la igualdad aplicando las propiedades de la notación sumatoria, nada más hay que hacer el desarrollo de manera implícita y llegar al resultado, tal cual como lo muestra. Aquí las propiedades de la notación sumatoria, pues sería que esa constante puede salir de la suma, puede salir del límite, y pues tendríamos el valor de la integral multiplicado por esta C. Bien, y también hacer un bosquejo gráfico de la interpretación geométrica de la igualdad, considerando que la integral es un área. Y bien, tenemos entonces este trabajo. Hasta aquí.